Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poco del manejo del paro cardíaco en el embarazo. Es un escenario que es difícil, como ya sabemos todos, ya que se implica el manejo de dos pacientes, tanto de la madre, y si no damos buena reanimación a la madre va a tener efectos negativos sobre el feto. Sabemos que no hay estadísticas que digan cuántas pacientes mueren por paro cardíaco, sino que es una causa o es el camino final de patologías que se presentan en la paciente embarazada, como preeclampsia o eventos como de hemorragia materna, la vía final común es el paro cardíaco, y todo se debe por una mala reanimación en la paciente con estos signos de alarma. Sabemos que, bueno, en la estadística internacional, sabemos que se puede dar de 1 a 20 a 30,000 pacientes, ¿verdad? Con una tasa de supervivencia más o menos aproximada de 6.9%. El 10% de estas pacientes se da por un mal manejo del paro, ¿verdad? Ya que no estamos acostumbrados a manejar este tipo de escenarios en estas pacientes de paro cardiorrespiratorio, sino que simplemente manejamos pacientes, mujeres no embarazadas y pacientes obviamente que no están embarazadas. También se ha visto un aumento de paro cardiorrespiratorio, más que todo en pacientes con alguna enfermedad crónica degenerativa. Se ha visto el aumento de embarazo en pacientes con cardiopatía congénita o alguna enfermedad cardiovascular. Incluso hay más pacientes con edad materna avanzada que se están embarazando, e incluso el aumento de la obesidad materna, ¿verdad? Sabemos, como bien dije, es un escenario difícil, ya que se necesita una organización de un equipo multidisciplinario que se debe organizar en áreas de emergencia del hospital, así como el área de labor y parto, e incluso en el quirófano, ¿verdad?, que es donde se puede observar más casos de paro materno. Todo esto lo realizamos para prevenir o para una prevención de un colapso materno, que, como vamos a ver más adelante, es un evento agudo que implica tanto el sistema neurológico como cardiovascular. Y es importante también el reconocimiento de las pacientes que tienen signos de alarma maternos, que vamos a ver más adelante. Y como bien dije, es necesario la preparación de un equipo multidisciplinario, ya sea en la sala de emergencia o en el área de labor y partos. Entre las causas específicas del paro cardíaco materno vamos a tener van a ser tres causas específicas. Están las relacionadas con el embarazo, que vamos a tener hemorragias. Puede ser anteparto o posparto, que es lo más común, pacientes que tienen trastornos hipertensivos en el embarazo. Las causas relacionadas durante el parto, que están en primer lugar, van las complicaciones anestésicas, o una causa poco común que está en una embolia de líquido amniótico, y entre las causas cardiovasculares lo más común es eventos tromboembólicos. Sin embargo, también hay pacientes que van a tener cardiomiopatías del embarazo o una disección de la aorta. Para recordar rápidamente, entre los cambios fisiológicos del embarazo que nos pueden afectar la reanimación materna, sabemos que hay aumento del gasto cardíaco, ¿verdad?, del 35 al 40, incluso hasta el 50%, a expensas de un aumento de la frecuencia cardíaca que va entre un 15 o un 25%, de entre 10 y 15 latidos por minuto. También vamos a ver que hay una disminución de la resistencia vasculares sistémicas y hay una disminución de la poscarga. Vamos a ver que entre el trimestre con más aumento del gasto cardíaco va a ser entre la segunda mitad del embarazo y obviamente el tercer trimestre, ¿verdad?, por una distribución del flujo hasta la circulación uterina. Y también hay una disminución de la presión arterial sistólica, que va a disminuir entre el 10 y 15 milímetros de mercurio. Incluso hay una reducción de una presión arterial diastólica, aproximadamente un 20%. Aproximadamente a las 20 semanas, donde se va a ver más la disminución de esta presión sistólica, como vamos a ver por el efecto de la presión o de la compresión aortocava por el útero grávido.
Como decíamos antes, la compresión aorto-cava, ¿verdad? Depende de la edad gestacional, pero se puede presentarse incluso en etapas tempranas desde la 13 semana, incluso la 16 semana, y como vamos a ver, va a ser un aumento significativo posterior a las 20 semanas de gestación. Como vemos acá, se me perdió. Bueno, hay como vemos, ¿verdad? Hay un efecto de la compresión del útero sobre la vena cava y la aorta que se libera al colocar a la paciente en el decúbito lateral izquierdo. Hay una liberación de la vena cava inferior y por lo tanto ya no hay un efecto de la hipotensión que es llamada la hipotensión de posición supina, que se da entre un 10 y un 20% entre las embarazadas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta durante la reanimación cardiopulmonar son los cambios fisiológicos que vamos a encontrar a nivel respiratorio. Sabemos que hay una disminución de la capacidad residual funcional y del volumen de reservas respiratorio, con lo que nos va a predisponer al mayor consumo de oxígeno, y por eso las pacientes embarazadas van a presentar con mayor rapidez hipoxemia o hipoxia, ¿verdad? Es importante, como decía antes, el reconocimiento de las pacientes con una enfermedad o situaciones que van a poner en riesgo y con chances de progresión hacia colapso materno. Obviamente este reconocimiento se hace en el área de urgencias y se da el manejo inicial en esta área hospitalaria. Tenemos que tener presente también que hay pacientes con un embarazo de alto riesgo a las que tenemos que tener mayor vigilancia, ¿verdad? Tenemos que tener un plan terapéutico para prevenir que esta paciente progrese hacia el colapso y al paro cardiorrespiratorio. Entre los signos de alarma maternos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que tener una paciente con una temperatura mayor de 38 o menor de 36, una saturación de oxígeno que esté en menos del 93%, con una frecuencia cardíaca de mayor de 110 o de menor de 50, una frecuencia respiratoria mayor de 24 o menor de 12, una presión sistólica mayor de 155 o menor de 80, y la presión diastólica mayor de 105 o menos de 45. La paciente que tiene alteraciones del estado mental o una alteración de la frecuencia cardíaca fetal o pérdida del bienestar fetal, ¿verdad? En estas pacientes son las que tenemos que tener mayor vigilancia para prevenir un colapso materno. Entre las intervenciones que podemos poder darle a la paciente para prevenir esto es colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Con esto ya liberamos la compresión aorto-cava. Si las pacientes están hipotensas, o incluso hay que evaluar qué nivel de presión arterial media está, si está hipertensa, o iniciar antihipertensivos, incluso sulfato de magnesio. Tenemos que tener la saturación de oxígeno y administrar un oxígeno adecuado para mantener la saturación arriba del 94%, incluso tenemos que tener un acceso intravenoso por arriba del diafragma. Y según el contexto del que esté la paciente, tratar las causas de que la paciente esté con estos signos de alarma. Como dijimos antes, un colapso materno es un evento agudo que involucra el sistema cardiorrespiratorio y neurológico, ¿verdad? Que da como pérdida el nivel de conciencia. En estas pacientes son las que debemos tener más vigilancia. Puede presentarse en cualquier trimestre del embarazo, pero incluso se ha visto que se da en las etapas tempranas, como en la 6ª semana posparto también. Y entre las causas de colapso materno vamos a tener las 4 H's y las 4 T's que la guía de la AJA lo adapta para el escenario materno, ¿verdad? Y entre las causas, que están más común que se encuentran en el embarazo son la preeclampsia o la hipovolemia, que son las causas más comunes que puede llegar a tener la paciente y progresar a colapso materno. Entonces es necesaria la preparación de un equipo multidisciplinario, como decíamos antes, para un equipo de RCP que va desde el obstetra, anestesiólogo, enfermera y equipo neonatal,
para tener un manejo integral de la paciente. Tener listo también la cesárea perimortem, que se puede dar desde el inicio, que se debe de tener preparada el equipo necesario desde el primer minuto en que la paciente entra en paro cardíaco, el manejo de las complicaciones y tratar las causas obstétricas, ¿verdad? Y la evaluación neonatal. Esta tiene una evidencia, clase 1 con un nivel de evidencia C, ¿verdad? Como decíamos antes, entre los factores que afectan las compresiones vamos a tener la compresión aorto-cava, por lo que es necesario, según el estudio de la AJA, es necesario un desplazamiento uterino hacia la izquierda. Esto tiene mayores ventajas que la lateralización de 30, incluso unos dicen 40 grados, ya que cuando desplazamos el útero tenemos mayor acceso a la vía aérea y tenemos mayor chance o mejor colocación de las manos para la reanimación materna. Incluso según la guía de la AJA, la paciente, la colocación de las manos para las compresiones torácicas es en el mismo lugar o un poco arriba del apéndice xifoides, comparado a una paciente que no está embarazada, es el mismo lugar, no hay que hacer modificaciones. En cuanto al manejo avanzado, ¿verdad? Tenemos que tener una activación de un código azul materno si ya está conformado un equipo de reanimación, activar el código de resucitación materna, ¿verdad? Sabemos que vamos a manejar 2 pacientes, tenemos este equipo de resucitación, debe de haber un líder que delegue funciones. Y bueno, tenemos que tener el equipo necesario para revertir a la paciente que está en un evento de paro cardiorrespiratorio. Como la AJA recomienda que se debe de haber enfermedades neonatales, debe haber obstetricia, obviamente, anestesiólogos obstetras o incluso anestesiólogos que estén en residencia y el equipo neonatal. Eso para un manejo integral de la paciente y del bebé. Incluso dan recomendaciones sobre el equipo de cesárea perimortem, ¿verdad? Un equipo de vía aérea difícil que deben estar en todos los escenarios posibles donde se pueda ocurrir un colapso materno. Y en el manejo de la vía aérea, pues como decíamos antes, debemos manejar altos flujos para mantener una saturación de oxígeno mayor del 94%. Si la paciente ya está en paro cardiorrespiratorio, no retrasar la reanimación con los intentos de intubación. Estos se hacen al mismo tiempo de la reanimación y tratar de intubarla a la paciente. No se debe en ningún momento hacer pausas en las interrupciones de la reanimación. Recordar que la paciente embarazada tiene una vía aérea difícil, o debemos considerar que todas las pacientes embarazadas tienen una vía aérea difícil y debemos tener en cuenta que debemos utilizar tubos. Si vamos a colocar una vía aérea avanzada, debemos recordar que tenemos que utilizar tubos de menor calibre por el edema de la vía aérea superior que presentan y no realizar más de dos intubaciones, y si no tenemos éxito, considerar un equipo supraglótico, ¿verdad? Y recordar que siempre los intentos de intubación se realizan con la reanimación cardiopulmonar sin ninguna interrupción. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la cesárea perimortem, ¿verdad? Que se podría definir como el nacimiento, ¿verdad?, del feto posterior al inicio del paro cardiorrespiratorio, que se hace comúnmente durante la resucitación. Y también se realiza ante cualquier evento de la descompresión, que la descompresión de la vena cava inferior no es efectiva, se debe realizar una cesárea perimortem. Y los objetivos de la cesárea es facilitar la resucitación y disminuir los efectos de la anoxia hacia el feto, ¿verdad? Sabemos que manejamos 2 pacientes, madre y feto. Y tenemos, en el momento que se realiza, es posterior a los 4 o 5 minutos de reiniciar la reanimación cardiopulmonar. Como vemos acá,
si iniciamos la cesárea perimortem de 0 a 5 minutos, va a tener una mayor sobrevida el feto, ¿verdad? Sin mayores complicaciones neurológicas. Bueno, en resumen, si tenemos a una paciente que no responde y no tiene pulso, obviamente tenemos que adaptarnos a las guías de la AJA y reiniciar la reanimación cardiopulmonar. Si vemos que la paciente, o si conocemos las semanas de gestación, que es mayor de 20 semanas, o si no conocemos, pero vemos la altura uterina mayor a la secretriz umbilical, debemos hacer desplazamiento uterino izquierdo y debemos administrar el oxígeno y tratar de administrar una vía avanzada. Esto se realiza en el primer minuto, ¿verdad? Ya si ha pasado los 4 minutos, si la paciente no ha retornado a la circulación espontánea, es cuando se realiza la cesárea perimortem. También, según las recomendaciones de la AJA, la cesárea perimortem se realiza en el lugar donde se ha presenciado el paro y donde se está realizando la reanimación. Se debe minimizar los intentos de traslados hacia el área de sala de operaciones y incluso se dice que es difícil, pero se dice que se puede continuar con la lateralización del útero hacia la izquierda y la realización de la cesárea. Y la técnica, pues, es la de la obstetra, es con la que mayor están familiarizados. Y, bueno, en resumen, se da un paro, ante la presencia de un paro cardiorrespiratorio en cualquier escenario del hospital, se debe alertar o activar el código de equipo de paro cardíaco materno, ¿verdad? Y considerar la etiología del paro para dar la reanimación adecuada. Y entre las intervenciones maternas, ¿verdad?, está el manejo de la vía aérea. Por parte del anestesiólogo, si no tiene vía intravenosa, se debe de considerar una por encima del diafragma. Esto por la compresión aortocava, ¿verdad? Y las drogas utilizadas en la paciente obstétrica de reanimación son las mismas y a las mismas dosis utilizadas según las guías de la AJA. Y considerar si la paciente tiene diagnóstico de preeclampsia y está con infusión de sulfato de magnesio, pues detener la infusión y administrar gluconato de calcio al 10%. Entre las intervenciones obstétricas, pues continuar con la lateralización hacia la izquierda del útero, ¿verdad? Retirar el monitoreo fetal y la preparación de una cesárea perimortem. Y si a los 4 minutos de la reiniciada la RCP no retorna a la circulación espontánea, pues es considerada una cesárea de emergencia. Y con el equipo neonatal en el área o listo, ¿verdad? Bueno, esto es como adaptación. No hay un algoritmo materno, pero esto se podría adaptar a la reanimación del paro cardíaco. Ya sabemos que tenemos una paciente que tiene mayor de 20 semanas, ¿verdad? Y está en paro. Realizar todas las intervenciones anteriores descritas e iniciar la RCP y pedir el desfibrilador. Eso es lo primero que tenemos que realizar, ¿verdad? O simultáneamente a los otros pasos. Ver qué tipo de ritmo tiene, ¿verdad? Ya sabemos que si es una taquicardia ventricular o sin pulso o una fibrilación ventricular, pues es un ritmo desfibrilable, o si está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, solo es masaje y administración de medicamentos. Y bueno, para dar compresiones de buena calidad es más, según las nuevas guías, ¿verdad? Es de mayor de 100 a 120 compresiones por minuto. En resumen, rotar cada 2 minutos, ¿verdad? Y da una relación de 30-2, eso no cambia en la paciente embarazada y no cambia tampoco el tipo de energía según el desfibrilador que usemos, ni la administración de fármacos, ni las dosis, y siempre recordar que tenemos que tratar las causas a la que llevó a la paciente al paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y bueno, como resumen, entre la etiología del paro cardiorrespiratorio vamos a tener que las complicaciones anestésicas van entre el primero y segundo lugar como etiología del paro cardiorrespiratorio en la paciente embarazada, las hemorragias, los eventos cardiovasculares, la hipertensión y la infusión de sulfato de magnesio y pacientes con eventos tromboembólicos o pacientes con presencia de sepsis.
Bueno, y entre las conclusiones sabemos que, como dijimos antes, no hay estadísticas que digan en cuántos pacientes han resultado en paro cardiorrespiratorio, sino que son causas directas de mortalidad materna que llegaron a paro cardiorrespiratorio. Sabemos que tiene una tasa de supervivencia que es de 6.9%. Como ya dijimos antes, las causas, la etiología se divide relacionadas al embarazo, al parto o cardiovasculares. Se debe tener en cuenta en el área de emergencia o en el área de labor y parto, se debe de realizar un chequeo constante de los signos de alarma, ¿verdad? Y al presentarse el evento, buscar cuál fue la causa del paro cardiorrespiratorio. Y el abordaje inicial, ¿verdad? Sabemos que es vía aérea, compresiones torácicas y la lateralización del útero hacia la izquierda para liberar la compresión aortocava. Tenemos que tener en cuenta que una vía aérea avanzada y ver que siempre la paciente embarazada tiene una vía aérea difícil. Los fármacos son las mismas dosis que se utilizan en una paciente no embarazada y siempre prepararse para una cesárea perimorte y saber que a los 4 minutos de no retorno de la circulación espontánea se debe realizar una cesárea para aumentar la supervivencia fetal y para mejorar la reanimación materna, ¿verdad? Muchas gracias.